estímulo, evitando algunas estructuras que son muy importantes para el control del ritmo cardíaco. Vamos a hablar entonces de estos síndromes de preexcitación. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Tienen imagen? No, no tienen imagen, ¿no? No, doctor. No sé qué ha pasado acá, chicos. A ver. Ahora sí. Sí, doctor. Sí, me parece que se fue por una vía anómala, fui yo. Así fue la cosa. Bien, fíjense ustedes en esta imagen. Normalmente el estímulo se genera en el nódulo sinusal, como todos sabemos, transcurre por las vías internodales hasta llegar al nódulo auriculoventricular y del nódulo ventricular se conecta con el haz de His para luego propagarse el estímulo por la rama derecha e izquierda del haz de His hasta el nivel de las fibras Purkinje. Esto es lo que sabemos. Ahora, pueden haber anomalías donde surgen vías que unen la aurícula común con el ventrículo común. Fíjense ustedes acá, donde dice K, se refiere a las fibras de Kent. Estas fibras de Kent, que unen aurícula común con ventrículo común, generan el síndrome de preexcitación de Wolff-Parkinson-White. De modo que el estímulo que se encuentra propagándose en la aurícula o en las aurículas pasa directamente a ventrículo, evitando por completo el pasaje por el nódulo auriculoventricular. Pasa directo. De modo que es fácil suponer que si en el nódulo se genera, por el retraso de la propagación del estímulo, el segmento PR, pues ese segmento se va a anular y únicamente va a aparecer la onda P muy pegada al complejo QRS. Pero como esta fibra de Kent hace contacto con tejido muscular normal que no pertenece al sistema de conducción, va a demorar un poco el estímulo en propagarse en el punto de contacto ventricular, acá donde estoy señalando, y entonces se va a producir una onda lenta al comienzo del complejo QRS que se denomina onda delta. De modo que los dos fenómenos más importantes en el síndrome de Wolff-Parkinson-White es el acortamiento del segmento PR y la aparición de la onda delta al comienzo del complejo QRS. Por otro lado, pueden existir vías que van del lado derecho, como acá, o del lado izquierdo. Si la vía está en el lado derecho, acá, y de la aurícula derecha baja al ventrículo derecho, se denomina Wolff-Parkinson-White tipo A. Y el otro, que si baja por el lado izquierdo, se llama Wolff-Parkinson-White tipo B. Bueno,
Fíjense ustedes acá abajo. Por otra parte, escúchenme bien. A ver. Las vías anómalas también pueden surgir a nivel auricular. Vean ustedes acá a nivel auricular, como esta que estoy señalando, que se llama fibra de James, que va a conectar directamente por debajo del nódulo. Fíjense ustedes, de la aurícula común pasa a la parte inferior del nódulo, acá. O sea que no se contacta el extremo de la fibra con miocardio común, como es este caso. No hay miocardio común, directamente al nódulo. De modo que el estímulo va a viajar por el haz de His, por la rama izquierda y derecha, en forma totalmente normal. Por lo tanto, si el estímulo viene por acá y evita el nódulo y se conecta en la parte inferior, el estímulo ha pasado con rapidez, no ha pasado por el nódulo. Y por lo tanto, el segmento PR también va a desaparecer, se va a cortar. Vamos a tener un PR corto, un segmento PR corto o ausente. La onda P va a estar pegada al complejo QRS y no vamos a tener onda delta porque esta vía ha conectado directamente con la parte inferior del nódulo y la conducción ventricular ha sido totalmente normal. Esto se provoca por la vía esta llamada de James. Y a esto se conoce con el nombre de síndrome de Long-Gannon-Levin. Ya vamos a ver más adelante. De Long-Gannon-Levin. Por otra parte, escúchenme bien, puede ser que el estímulo ha logrado pasar el nódulo, ha logrado pasar el haz de His, y del His se desprende una vía anómala, como ven ustedes acá abajo, que se llama fibra de Maheim, y que va a conectar directamente con el miocardio común. Directamente con el miocardio común. No va a seguir la conducción del estímulo, la vía normal por las ramas derecha e izquierda, y finalmente a la arborización Purkinje, no. Lo va a hacer directamente del His prácticamente, antes de la división de las dos ramas, lo va a hacer directamente al ventrículo. Conexión directa al ventrículo. Por lo tanto, va a ser como la fibra Kent, que ha hecho contacto directamente con ventrículo, pero el estímulo ha pasado por el nódulo. De modo que al intervalo, el segmento PR se respeta, va a estar presente. Pero el complejo QRS va a iniciarse con una onda delta por el retraso del estímulo, lo que significa el haber hecho contacto con un músculo común, acá. Esas son las tres formas de preexcitación, la de Wall-Parkinson-White por fibras de Kent, la del Long-Gannon-Levin por las fibras de James, estas son las fibras de James, y las fibras de Maheim, acá. Aquí existe, a propósito, fíjense ustedes acá, existen estas fibras de Paladino. Estas llamadas atrioventriculares paraceptales, hacen un contacto directamente de la aurícula, pasando por el nódulo al tabique. Claro. Esta es una forma muy próxima de un tipo Wall-Parkinson-White, muy próximo acá. ¿Está claro? De modo que vamos a tener un PR corto o ausente directamente y vamos a tener una onda delta variable que puede llegar a conducir o no conducir por la vía normal. Creo que está entendido todo esto, ¿sí? Por lo tanto, 4 fibras caracterizan a los síndromes de preexcitación: fibras de Kent,
James, Paladino y Mahaim. Las fibras de Mahaim. Ahí tienen ustedes entonces las explicaciones. Esta es la vía, este es el sistema de conducción. Acá están las vías internodales. Acá está el nódulo auriculoventricular, el haz de His, la rama izquierda y la rama derecha. Fíjense ustedes esta flecha que indica que hay una vía que va de la aurícula directamente al ventrículo. Esta es la vía de Kent. Esta es la vía de Kent. Esta otra, que va de la aurícula directamente pasando por el nódulo al His directamente, no va a ventrículo común, es el que ya habíamos hablado de Long-Gannon-Levin. Long-Gannon-Levin. Y finalmente, esta vía que ven ustedes acá, que va del His al ventrículo común, El pasaje del estímulo se ha realizado en forma normal. Por lo tanto, el PR se mantiene y se conserva. Pero hace contacto con ventrículo común, generando una onda delta por la demora inicial en la despolarización ventricular. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver esto acá. Acá tienen ustedes en la parte de abajo. Acá, este es el estímulo que normalmente pasa por el nódulo y se difunde por las ramas y estimula ventrículos sin ningún problema. En cambio acá, ven ustedes qué está pasando. Acá tienen ustedes nódulo sinusal, tendría que pasar por acá, pero encuentro una vía por acá. ¿Ven? Encuentro una vía por acá. Esta es la vía de Kent, por donde el estímulo pasa por acá rápidamente. Y fíjense ustedes, genera esto. Una onda delta inicial que demora la conducción acá y el intervalo PR que ha desaparecido. Acá el intervalo PR el segmento PR ha desaparecido. Se produce un PR corto por debajo de 120 milisegundos en el intervalo PR. Y se produce una onda T negativa, como pueden ver ustedes acá, un segmento negativo, como respuesta en la repolarización en esta forma de estimulación que es el Wolff-Parkinson-White. Miren, cuando se ubica en el lado izquierdo, se llama, perdón, creo que me equivoqué en la anterior descripción. Cuando se ubica en el lado izquierdo, se llama tipo A. Esto, tipo A. ¿Y de cómo se van a dar cuenta que es tipo A? Por la forma que tiene el complejo QRS en B1. Esto está visto en B1, por si acaso, en B1 de las derivaciones precordiales. Cuando se ubica, ahora fíjense ustedes, el estímulo viene por acá, tiene que pasar por acá y tiene que ir hacia el lado derecho. Como si hubiera un bloqueo de la rama derecha. Como si hubiera un bloqueo de la rama derecha. Por eso se inscribe con una morfología muy parecida a la del bloqueo de rama derecha. Ven ustedes. Para los que están siguiendo y están estudiando lo que estamos viendo día a día, y hemos visto bloqueo de rama derecha, estarán acordándose de que esta es la característica morfológica del complejo QRS en el bloqueo de rama derecha, más o menos, ¿no? Es una onda positiva en B1, ya lo hemos hablado. Cuando se ubica en el lado derecho, acá, en el lado derecho, y viene así el estímulo hacia el lado izquierdo, es como si hubiera un bloqueo de rama izquierda, como si hubiera. Por lo tanto, el complejo QRS va a ser negativo en B1, acá, parecido a un bloqueo de rama izquierda, con la onda delta, pero de polaridad negativa en B1. Eso cuando es un Wolff-Parkinson-White tipo B. El tipo A es este de acá, en el izquierdo. Tipo B es en el lado derecho, hacia el izquierdo. ¿Se entiende esto? Doctor, ¿puede volver a repetir lo de la onda delta, por favor, mostrándonos? No se nota. La onda delta se genera acá, vean ustedes, este estímulo viene por acá y hace contacto con músculo común. No es
especializado. El músculo común tiene una velocidad de conducción mucho menor que el sistema especializado. Entonces se demora el estímulo en cuanto hace contacto con ventrículo, se demora, hasta encontrar tejido especializado en el que pueda acelerar su velocidad. Entonces va a generar una onda lenta al comenzar el QRS llamado onda delta, esto de acá, onda delta. Y luego encuentra tejido especializado y se acelera, como pueden ver ustedes acá, se acelera. Y entra nomás el estímulo en las vías de estimulación normal del sistema de conducción rápido. Pero al principio tiene que hacer contacto con músculo común, que es de conducción lenta. Por eso al principio el complejo QRS marca una onda inicial lenta que se llama onda delta. ¿Entienden? Gracias. Bien. Repito, cuando se ubica en el lado izquierdo la vía y va de izquierda a derecha, es esta. Cuando va del lado derecho y de derecho hacia el lado izquierdo, la conducción del estímulo, entonces aparece una onda negativa. El QRS va a ser negativo, pero con onda delta y PR corto. Que quede claro esto. Bueno, ahí tienen ustedes entonces, acá ven un Wolff-Parkinson-White clarito. Fíjense ustedes las características en B1, B2, B3. En precordiales se analiza mejor, ¿no? Siempre el QRS y las alteraciones del QRS deben estudiarse en el plano horizontal en las derivaciones precordiales. Es mucho mejor. Les decía, bien, en B1 entonces, el QRS es positivo. QRS es positivo. ¿Ah? El PR, acá no hay PR, el PR está corto, acá empieza y esta onda lenta, ven ustedes esta onda lenta, y después acelera. Acá lo mismo, ven ustedes, aquí empieza, miren ustedes, la onda P está acá termina la onda P, no hay segmento PR, ¿no? Y entonces, miren cómo empieza acá, lentamente empieza, lento, hasta acá, y luego se acelera, porque encuentra tejido excitable de mayor velocidad de conducción el estímulo. Y ahí se forma la onda delta, acá la onda delta. En otro lado se ve un poco más claro, miren ustedes, acá se ve, a ver, en todas, ¿no? Acá ven ustedes, miren, en la onda en B3, a la onda P, el intervalo, el segmento ha desaparecido y directamente una onda lenta, lenta, lenta y se acelera acá. ¿Me entienden? Eso es entonces el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Acá tienen ustedes el síndrome de Wolff-Parkinson-White mucho más claro. Ven ustedes la onda delta. La flechita está señalando la presencia de la onda delta. Acá, ¿no? Acá. Esta es la onda delta. Miren ustedes el PR corto, ¿no? Acá no hay intervalo P, acá no hay segmento PR. Yo les hago una pregunta. El intervalo PR, ¿cuánto mide? De 120 a 200 milisegundos. El intervalo, ¿no? PR. Este intervalo está disminuido, por lo tanto vamos a tener un intervalo disminuido, menos de 120 milisegundos. Eso se llama intervalo PR corto. Y además tiene esta onda de inicio en el complejo QRS, y he explicado por qué, que se llama onda delta. Miren cómo empieza acá. Empieza lento, 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 y acá se acelera. Se acelera porque encuentra tejido excitable de mayor velocidad de conducir. En el síndrome de Long-Gannon-Levin, ven ustedes, el estímulo viaja de aurícula pasa por encima del nódulo, no entra al nódulo, pero se conecta por debajo del nódulo con el sistema específico eléctrico del corazón. O sea, no se contacta con tejido común miocárdico. Esta vía, lo único que ha hecho es
saltar el nódulo, no ingresar al nódulo y pasar por una vía anómala que se conecta distalmente con tejido especializado después del nódulo. ¿Se entiende esto? Por eso no hay onda delta. No es necesario onda delta, porque ingresa directamente a las de His. Vean ustedes. Y esto se llama síndrome de Long-Gannon-Levin. Acá está, fíjense ustedes en las imágenes. El PR corto, porque el estímulo no pasó por el nódulo auriculoventricular, pero como hizo contacto con tejido miocárdico común, o mejor dicho, especializado, el complejo QRS tiene características normales. No hay alteraciones en el QRS. Lo único que tiene es un PR corto, nada más. ¿Se entiende? Y las fibras que generan esto son las fibras de James, lo escribe, de James. Y vean ustedes acá, ¿qué me puede decir esto? Este es síndrome Wall-Parkinson-White. Miren ustedes, acá, onda delta. Yo les pregunto, ¿esto les va a servir el cuadrito de abajo? El cuadrito de abajo les va a servir. En el síndrome de preexcitación de Wall-Parkinson-White, ¿hay onda delta? Sí. ¿Hay PR corto? Sí. En el Long-Gannon-Levin, pregunto, ¿hay onda delta? No. PR corto, sí. En la preexcitación tipo Maheim, fibras de Maheim. Estas fibras de Maheim hacen contacto del His con tejido miocárdico común. O sea que ha pasado por el nódulo auriculoventricular. Por lo tanto, el PR corto no tiene, pero sí tiene onda delta. ¿Me ha entendido? Como mnemotécnico, escúchenme ver, por favor. Escúchenme bien. Como mnemotécnico les puede servir que el síndrome más completo que tiene los dos elementos es el de Wall-Parkinson-White, porque tiene PR corto y onda delta. Y los otros dos, le falta uno de ellos. Al Long le falta la onda delta. Y al Maheim le falta el PR corto. O sea que es fácil darse cuenta, ¿no? Fácil darse cuenta. ¿Está bien? Bueno. Y siempre llevamos una belleza interior, ¿no? Hasta encontrarla está el tema, ¿no? Ya, vamos a hacer un pequeño repaso antes de continuar. Pequeño repaso. ¿Sí? Entonces, long, largo, Maheim, corto. Maheim tiene delta. Tiene delta. Y el Long no tiene delta, pero tiene PR corto. Y el Wolf tiene las dos. Fíjense acá, a ver, ¿qué me pueden decir ustedes? Ya, rapidito, porque tenemos poco tiempo para entrar en otro tema, ¿no? Ya. Doctor, en el segundo electrocardiograma vemos onda delta y en B1 podemos ver que es negativo, entonces sería un Wall-Parkinson-White B A ver, por B1 negativo, que asemeja a un bloqueo de izquierda. me parece bien la descripción. Si consideramos esto onda delta, que estoy señalando, ¿no ve? Señalando, acá, esto es onda delta. A veces no se ve muy clara la onda delta, ojo, no se ve muy clara. Y a veces les quiero decir una cosa, se trata de un Wolf intermitente, que a veces pasa por la vía anómala y a veces no pasa. Por ejemplo, acá, esta sí pasa, estoy convencido, tiene onda delta. Pero yo puedo asegurar que esta de acá no tiene, esta de acá no tiene onda delta. No tiene onda delta. Tiene el PR corto, sí, pero no tiene onda delta. Lo que me parece es de que, escúcheme bien, no tiene onda delta. Muchos pacientes, ¿ya?, tienen varias vías anómalas. Tienen las dos vías anómalas.
Por eso estaba poniendo este electrocardiograma para que lo leyeran. Aquí no hay onda delta, pero aquí sí hay onda delta. Ven ustedes 62, hay onda delta. O sea que en momentos pasa por la vía de Kent y a veces pasa por la vía de James. Son pacientes que tienen varias vías de preexcitación, no es una sola vía. Y a veces alternan en la conducción del estímulo vías de Kent, vías de Maheim o vías de James, ¿no? Entonces, y a veces el electro puede estar absolutamente normal, porque en ese momento el paciente está conduciendo por la vía normal, no aparece nada. A veces hay que hacerle una prueba de esfuerzo con el electro colocado para ver el registro y la velocidad de la conducción que empieza a acelerarse por el ejercicio, por la versión de adrenalina, puede poner en evidencia alguna vía anómala. ¿Entienden, no? Alguna vía, no. O sea, provocar la manifestación de la vía anómala. Bueno, de esto se trata acá abajo. Arriba, ¿qué es? A ver. El de arriba sería el del long Olivan. No, arriba hay otra cosa. Bloqueo auriculoventricular, doctor, por el aumento de segmento PR. Muy bien, joven. Es un bloqueo simple. Es un bloqueo de primer grado. PR largo nada más. Miren ustedes, PR largo. Todo lo contrario de lo que es una preexcitación. Aquí más bien no hay preexcitación, nada, porque el PR es largo, ¿no? El PR es largo. Y además no hay onda delta, nada. Fíjense ustedes, acá no se confundan. Esto simplemente es una muesca nada más del QRS, la muesca. Y aquí está con muescas, o sea, tiene trastornos de la conducción intraventricular. Y además hay otra cosa, ¿quién me dice? Aparte del PR corto. Hay varias cosas. La T negativa, doctor. ¿Qué? La T negativa. No, ¿qué otro diagnóstico me hacen? A ver, cualquiera. Ustedes son del grupo 2, ¿no ve? Por puntos a la práctica. El que me diga, le pongo 5 puntos a la práctica. El que me diga que todo lo que tiene, ¿no? Nada, no me van a decir nada. Bueno, al curso estoy preguntando, ¿no? Lamentablemente no leen, pues, ¿qué quieren que haga? No leen, está bien, ni modo. Y si no leen, vienen a su sesión de clases y después se van a hacer otra cosa, qué sé yo. No se quedan sentados en sus sillas para leer. No lo hacen. Bueno, este es un bloqueo. Doctor, está desviado a la extrema izquierda, lo que nos daría un bloqueo anterior de la hemibloqueo anterior. La hemisrama anterior está bloqueada porque el eje está desviado a la extrema izquierda, como dijo usted. ¿Por qué? Porque en D2 es negativo. Por lo tanto, está más allá de ABL, está más allá de menos 30 grados. Es negativo. Por eso decimos, este es un hemibloqueo anterior izquierdo. Bien dicho. ¿Qué más hay, pero? ¿Hay algo más? Hay un bloqueo de rama derecha. Miren ustedes, acá en B1. RSR'. Bloqueo de rama derecha, que acá habíamos llevado bloqueo de rama derecha con ustedes. Y además hay PR largo. O sea, bloqueo de rama derecha, hemibloqueo y bloqueo AB de primer grado se llama bloqueo trifascicular. Se llama bloqueo trifascicular. O sea, a todo bloqueo bifascicular, cuando se agrega el bloqueo auriculoventricular de primer grado, se denomina bloqueo trifascicular. En este caso, hay un bloqueo bifascicular. Hay bloqueo de rama derecha y un bloqueo de la hemisrama anterior. Aparte hay PR largo, entonces es un bloqueo trifascicular. Eso ya hemos llevado, hemos hablado de esto. No es nuevo. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice qué es esto? El de arriba. Y la flechita está señalando
unas ondas, ¿no ve? ¿Qué es? ¿Nadie? Bloqueo auriculoventricular tipo 4 en 1. Piense bien antes de hablar. Piense bien, yo le voy a explicar cómo tiene que analizar. ¿Hay onda P? Sí, hay onda P. Estas son ondas P. Pero, ¿se siguen de complejo QRS? No. Son P bloqueadas. Se han bloqueado acá en el nódulo, porque si no, solamente han estimulado aurícula, por eso hay onda P, pero no pasan el nódulo. Desde ya hay un bloqueo a nivel del nódulo acá. La pregunta es, ¿qué tipo de bloqueo hay en el nódulo? ¿De segundo grado, de primer grado o de tercer grado? ¿Qué le parece, Isabeles, no usted? ¿Qué le parece a usted el complejo QRS? ¿Es ancho o angosto? Es ancho. Anchísimo, no ancho, anchísimo. Mire cuánto mide, 1, 2, 3, 4, casi 4,5 milímetros. Mide 180 milisegundos. ¿Hasta cuánto tiene que ser? Hasta 100 nomás, en viejitos. Mide 180. Por lo tanto, este complejo QRS, ¿dónde es probable que haya nacido? Si hubiera nacido en aurícula, hubiera sido angosto. Si hubiera nacido en el nódulo, hubiera sido angosto. Si hubiera nacido en el GIS, hubiera sido angosto. Pero como nace en ventrículo, tiene que ir de un ventrículo a otro, se ensancha. Por lo tanto, este estímulo, ¿de dónde tengo que suponer que es? De ventrículo. ¿Ah? Esto es de ventrículo, y por eso se llama escape. Es un latido de escape ventricular. Como no hubo latidos, después te mira el intervalo largo, sin latido, sin ¿cuánto tiempo estuvo el paciente sin actividad? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Casi 3 segundos sin actividad. Doctor, Sí. iba a decir, es un ritmo tipo Wenckebach, pero no me acuerdo bien los nombres de los diferentes ritmos. No, esto no es un Wenckebach. Esto es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Hay un ritmo acá ventricular y aquí hay un ritmo auricular, simplemente. No, hay una disociación auriculoventricular donde se genera un ritmo auricular sin respuesta porque no pasa por el nódulo ningún estímulo y hay un ritmo ventricular que salva al paciente que nace en el ventrículo independientemente de la actividad auricular. Porque ambos ritmos están disociados. ¿Se entiende? No, no se entiende. Bueno. Abajo, a lo mismo, ¿no? Bloqueo de tercer grado, ven ustedes. Un ritmo auricular por un lado y un ritmo ventricular por otro. Nada tiene que ver uno con el otro. ¿Entiende? ¿Y eso qué es? A ver. Bueno. Ya hemos hablado de eso, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es un esto? Wenckebach por los PRs que van en progresión y luego se corta. Hay un par. Acá. Sí. A ver. Acá, PR normal, PR más largo y se bloquea. Es un bloqueo de segundo grado tipo Wenckebach. Está bien. Está bien. Ahí nos vamos a quedar. Esto vamos a mostrar a otros. Bueno. Vamos a entrar entonces a hablar de las arritmias cardíacas. Arritmias cardíacas. Nos queda poquito. ¿Qué es esto? La escuela de Atenas. ¿Quiénes son los personajes que vienen del fondo?
¿Quiénes son los personajes? ¿Quiénes han sido los máximos? O sea, bueno, han habido varios filósofos griegos, pero han habido dos que se han destacado. Uno fue maestro y el otro fue discípulo. ¿Quién fue? Ahí está. Este es Aristóteles y este es Platón, por si acaso. Ya. Esta es una pintura de Rafael, ¿no? Es el imaginario de Rafael, digamos, cómo fue más o menos la escuela más importante que tuvo Atenas de filosofía, que fue la escuela de Atenas, ¿no? Cuando ellos hacían filosofía y hacían que el pensamiento humano alcanzara una jerarquía tan importante por sus pensamientos filosóficos, en Alemania estaban los bárbaros, ¿no? Y en España también estaban los bárbaros. Y ellos ya pensaban, ¿no? Ya había un pensamiento abstracto, digamos, ¿no? Bueno, las arritmias cardíacas. Bien. Acá tienen un sistema, ven ustedes, un sistema acá específico del corazón, el nódulo sinusal, todas las características. Y lo que puse acá son catéteres que se introducen a la aurícula a nivel del tabique interventricular y a nivel del ventrículo derecho, para estudiar la actividad eléctrica, y esto es lo que llamamos electrofisiología. Electrofisiología, ¿está claro? Entonces, mediante estudio electrofisiológico se puede hacer lo que llamamos el electrocardiograma o el electrograma de His o el electrograma intracavitario. Y de este modo se estudia el corazón dentro para poder estudiar las arritmias, sobre todo, que se generan por alteraciones del sistema específico de conducción. Simplemente es una ilustración que les muestro a ustedes de los catéteres introducidos para hacer este estudio electrofisiológico. Desde el punto de vista clínico, las arritmias pueden ocasionar síntomas característicos como las palpitaciones, que es uno de los síntomas más característicos de las arritmias. El mareo, ¿no? O el síndrome vertiginoso. La presencia de pérdida de conocimiento de origen cardiológico que se llama síncope. La sensación de fatiga, de cansancio, ¿no? Inclusive puede haber disnea juntamente con el cansancio. Dolor torácico o pérdida de conocimiento, puede haber dolor torácico, ¿cierto? Y la pérdida de conocimiento que está parangonado con el síncope, ¿no? Existen varios estudios que pueden emplearse para poder detectar las arritmias. El primero de todos es el electrocardiograma en reposo. Pero se puede utilizar el electrocardiograma dinámico mediante el Holter. Es un registro de la actividad eléctrica del corazón en un periodo de tiempo, generalmente son 24 horas, mediante un sistema de registro automático con un aparato que se llama Holter. Luego la prueba de esfuerzo también, que es dinámico, mediante la prueba de esfuerzo para ver la conducción del estímulo en condiciones de esfuerzo. Y finalmente el estudio electrofisiológico que vimos en la tapa, al empezar el tema, lo que significa la actividad eléctrica dentro del corazón, lo que se llama el electrograma de His. Los mecanismos que generan las arritmias vamos a concentrar en 3 tipos. ¿Se acuerdan ustedes del potencial de acción? A ver, ¿se acuerdan del potencial de acción? No. Este es el potencial de acción. A ver, Isabel, fíjense bien. Este es el potencial de acción. ¿Esta qué fase era? La fase 0. De despolarización, ¿verdad? Y a partir de acá, la fase 1, 2, 3,
es la fase de repolarización. ¿Entiende? Repolarización. Pero cuando la fibra se repolariza acá, al final de la fase 3, la membrana no queda estable. La membrana queda inestable. Y corrientes iónicas pueden hacer oscilar el voltaje de la membrana, como ven ustedes estas oscilaciones. Y una de estas oscilaciones puede alcanzar el nivel umbral, como está acá, alcanzó el nivel umbral y desencadena un nuevo potencial de acción. Y este también puede hacer lo mismo y este lo mismo y generarse una consecutiva estimulación que, si se produce esto a nivel ventricular, podría ser la causa de arritmias ventriculares, por ejemplo. La otra forma es cuando el estímulo viene por acá. Vamos a hacer de cuenta que esta es una fibra, la fibra B, la fibra A y acá. Entonces, el estímulo viene por acá y se tranca acá. Se tranca porque no hay pasaje. Pasa por acá el estímulo, viene por acá, y cuando encuentra esto ya permeable, porque al principio no entraba, porque estaba refractaria esta zona, pero cuando el estímulo estimula por acá y da la vuelta y trata de entrar, entra por acá, y se recicla por acá, y se recicla y va, y se recicla y va, y se recicla y se recicla y se recicla, generando un circuito de reentrada, se llama esto, que es uno de los mecanismos más comunes de la generación de arritmias. Y este mecanismo se puede instalar a nivel ventricular, a nivel auricular, a nivel nodal, generando fenómenos de arritmias. Si es uno solo el que ha ingresado y a nivel ventricular se ha producido el fenómeno, se va a producir una extrasístole ventricular. Si son dos, va a ser una dupla. Si son tres, va a ser un triplete. Y son varios, se va a instalar una taquicardia ventricular, por ejemplo. ¿Entienden, no? Por el mecanismo, este es el mecanismo de reentrada. Ojo, mecanismo de reentrada. Que se caracteriza por tener una vía rápida, una vía lenta, una vía que se bloquea pero se permeabiliza después en forma retrógrada, y un estímulo que recicla. El estímulo se recicla por este sistema de reentrada. Estos sistemas de reentrada pueden ser macro reentrada o pueden ser de micro reentrada, pequeños sistemas constituidos inclusive por pocas fibras y nada más. Se puede generar un sistema de reentrada microscópico, se llaman micro reentradas, pero también pueden ser macro reentradas tomando en cuenta la aurícula, ambas aurículas y el nódulo, y es una macro reentrada. La otra forma en que se puede generar la arritmia es por el mecanismo de foco automático. Ustedes saben que el nódulo sinusal tiene la capacidad de generar los estímulos en forma automática por variación de la fase 4 de la repolarización. Ya hemos hablado de esto. ¿Se acuerda, Isabel? ¿O no? No me contesta. Más o menos, doctor. Me hace falta leer. Hace falta leer a todo el mundo. La pandemia de la falta de lectura es peor que la pandemia del coronavirus acá. Porque esto es jodido. La gente no lee. No lee. Y bueno, yo no sé, en Estados Unidos, vos eres de Estados Unidos, me parece. Sí, doctor. Y allá, que yo sepa, la nota para pasar en las universidades, como la de Harvard, por ejemplo, para pasar en una materia es 71. O sea, no es 51. Sí, doctor. Mi padre estudió ahí.
Es terrible. O sea, a pasar una materia, la nota es 71. El que tiene 70 se tiró en la materia, se ha aplazado. Aquí el que se saca 70 se pone a saltar como pipoca. ¿No? Terrible. Hay una falta de entusiasmo, de ganas de leer. A los 22 años, 23, ya aparecen viejos de 80 años, acabados, sin horizontes, sin fronteras, sin planes, sin proyectos, sin nada. Ojalá que no sea así. Pero yo veo gente joven, totalmente desestimulada, desalentada, desincentivada, metida en otras cosas, en fin, dándole lugar a cualquier otra cosa menos a mejorar sus rendimientos, su aprendizaje, nada, no les interesa nada. En fin, lamentablemente es así, ¿no? Es una lacra de los países en vías de desarrollo. ¿Qué vamos a hacer, Michael? Lamentablemente es así. Pareciera que ya nacemos con un chip de subdesarrollo, con un chip de fracaso. No. O sea, como programados a no hacer nada, programados a no responder. Bueno, está bien. Yo me felicito porque hay gente que sí responde y que hay siempre la nata de la leche, que siempre he dicho, ¿no? Y por ellos va la clase que doy en la clase, por ellos va el esfuerzo que uno pone en hacer el material y dar las cosas bien, por ese grupito que quiere estudiar, por ese grupito pequeño que quiere salir adelante. Va para ellos dedicados todos mis pensamientos y va dedicado mi trabajo, ¿no? Por el resto no me interesa, el resto puede meterse a la cloaca si quiere de cabeza, no tengo problema. Por esa gente que quiere estudiar y que sabe que estudiar es duro y que es fuerte y que hay que poner esfuerzo, hay que poner sacrificio y renunciar muchas veces a muchas cosas, a esa gente va a dedicar a las clases, quiero que sepan, no a todo el curso. Los que no quieren estudiar, los que vienen a perder su tiempo, para mí si están o no están, no es igual, para mí son alumnos invisibles. Claro, nada más que quiero aclarar este asunto, ¿no? Bien, vamos a continuar la próxima clase. Entonces, el foco automático que les dije, que es la otra forma de que se presenten las arritmias, es cuando células que no tenían capacidad automática adquieren la propiedad de generar estímulos, se vuelven automáticas. ¿Está claro? Con una fase 4 inestable que sube y genera el potencial umbral y disparan el estímulo. Nada más. Repasen un poquito. 3 formas en que se generan las arritmias. Por postpotenciales, esto se llama postpotenciales, lo que estoy señalando, postpotenciales, circuito de reentrada y una forma automática. Muy bien, salimos a sala y nos vamos a ver. Ahí está, estamos en sala. Bueno, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase. Lo que acabo de decir es absolutamente cierto y me ratifico en lo que he dicho. Me ratifico que realmente en la universidad los docentes andamos muy preocupados